hombre cabra del Río Negro. Mi nombre es Luis. Y cuando pasó todo esto yo tenía 14 años. Nunca conté esta historia completa, no porque no quiera, sino porque cada vez que la recuerdo siento que algo, en algún lugar, también me recuerda a mí. Esto ocurrió en el sur de México, en un bosque antiguo, espeso, donde los árboles crecían torcidos, como si escondieran algo. El silencio ahí no era normal, no era tranquilidad, era advertencia. Fui de campamento de pesca con mi papá, con mi tío Rogelio y con mi primo Esteban. Para mí era una aventura, la fogata, el río, dormir lejos de casa, sentirme grande por primera vez. Pero apenas bajamos de la camioneta sentí que algo estaba mal. No se escuchaban insectos. No se escuchaban aves. Ni siquiera el viento. Solo el río. Y esa sensación horrible. Como si alguien nos estuviera mirando desde la oscuridad. Armamos el campamento antes de que oscureciera. El sol cayó demasiado rápido, como si alguien lo hubiera empujado. Encendimos la fogata. Pero la luz apenas alcanzaba los primeros árboles. Más allá, todo era negro. Mientras comíamos mi tío contó una historia. Dijo que en ese bosque se aparecía algo, algunos le decían el hombre cabra, otros lo llamaban skinwalker. Decía que no siempre atacaba, que a veces solo observaba, que jugaba con la mente de las personas. Que imitaba voces humanas. Para confundir. Para sembrar miedo. Nos reímos. Pero nadie se levantó de su lugar. Entonces escuchamos el primer sonido. Un crujido lento. Pesado. Luego otro. Pasos. No se acercaban. No se alejaban. Caminaban alrededor del campamento. Mi papá agarró la linterna. Mi tío levantó el machete. Y entonces lo escuché. Alguien dijo mi nombre. Era la voz de mi mamá. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Mi mamá no estaba ahí, estaba muy lejos. La voz volvió. Más cerca. Forzada. Como si alguien estuviera usando una voz que no le pertenecía. Me llamó otra vez. No sonaba bien. Las palabras estaban mal copiadas. La linterna iluminó entre los árboles. Y lo vimos. Era alto. Demasiado alto. Tenía cuerpo humano. Pero las piernas dobladas hacia atrás. Como las de una cabra. La cabeza no era humana. Cuernos largos. Torcidos. Ojos negros. Vacíos. Y una sonrisa. Que no debería existir. No caminaba. Se deslizaba lentamente. Como si el suelo no lo tocara. Cuando la luz lo alcanzó inclinó la cabeza. Y habló. Con la voz de mi papá. Dijo que me calmara. Que no tuviera miedo. Que era él. Mi papá estaba a mi lado. Nadie se movía. Nadie respiraba. La criatura dio un paso más cerca. Entonces habló otra vez. Ahora con la voz de mi primo. Después con la de mi tío. Las cambiaba. Una tras otra. Como si las estuviera probando. Mi tío gritó que retrocediéramos. El bosque empezó a llenarse de sonidos. Ramas rompiéndose. Pasos alrededor nuestro. No uno. Varios. Como si algo se moviera entre los árboles. Corrimos hacia el río. No corrimos para escapar. Corrimos porque sabíamos que no debíamos quedarnos. La cosa no nos siguió corriendo. Nos siguió caminando. Siempre a la misma distancia.
siempre visible entre los árboles. Como si solo quisiera que supiéramos que estaba ahí. Llegamos al río y nos detuvimos. El agua reflejaba la luna de una forma extraña. La criatura se quedó del otro lado. No cruzó. Solo nos miró. Entonces habló por última vez. Usó mi voz. Dijo mi nombre. Exactamente como yo lo diría. Después se dio vuelta. Y se internó en el bosque. Como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no dormimos. Nadie habló. Cuando amaneció levantamos el campamento y nos fuimos. Nunca volvimos a ese lugar. Nunca hablamos de eso durante años. Pero el miedo no se fue. Hoy todos seguimos vivos. Mi papá, mi tío, mi primo. Pero ninguno vuelve al bosque. Ninguno duerme con la ventana abierta. Y ninguno responde cuando escucha su nombre en la oscuridad. Yo tampoco. Porque a veces, muy de noche, cuando todo está en silencio, escucho una voz llamándome desde lejos. Con mi voz. Y sé que no nos siguió. Solo nos dejó ir. El bosque de El Hoyo. Me llamo Tomás. Y cuando todo esto pasó, yo tenía 16 años. Me mudé con mi familia a un pueblo llamado El Hoyo, en la provincia de Chubut. Un lugar chico, frío, rodeado de montañas y bosques interminables. Al principio me gustó. Era tranquilo. Demasiado tranquilo. Después de unos meses empecé a hacer amigos. Éramos 5. Lucas, Martín, Nico, Franco y yo. Nos juntábamos casi todos los días, andábamos en bici, escuchábamos música y hablábamos de cualquier cosa. Pero en el pueblo siempre se repetía el mismo rumor. Que en los bosques de alrededor pasaban cosas raras. Gente que escuchaba voces. Ruidos que no tenían explicación. Olores horribles. Como a carne podrida. Decían que si te internabas demasiado, el bosque te hacía perder. Que no salías igual. Nosotros nos reíamos. Decíamos que eran cuentos de viejos. Hasta que un día, decidimos entrar igual. Era una tarde gris. Nublada. El tipo de día donde todo se ve apagado. Entramos al bosque por un sendero viejo, que casi no se usaba. Al principio era normal. Solo árboles, hojas y silencio. Pero después de un rato, el silencio empezó a ser incómodo. No se escuchaban pájaros, ni viento, ni insectos. Solo nuestros pasos y nuestras respiraciones. Fue Lucas el primero en frenarse. Dijo que había escuchado algo. Un crujido. Como ramas rompiéndose. Pensamos que era un animal. Seguimos caminando. Entonces lo sentimos. El olor. Un olor fuerte. Dulzón. A podrido. Y las moscas. De la nada. Empezaron a aparecer. Volando alrededor nuestro. Algo nos estaba siguiendo. No lo veíamos. Pero se sentía. El aire se volvía pesado. Cada vez que avanzábamos, el sonido de ramas nos acompañaba. No adelante. No atrás. Sino alrededor. En un momento, Franco dijo que iba a orinar. Se metió entre los árboles.
Seguimos esperando. Y ahí, escuchamos su voz. Nos llamó. Dijo nuestros nombres. Franco salió de entre los árboles. Pero algo estaba mal. Caminaba raro. Tenía la mirada perdida. Cuando habló, era su voz. Pero no lo era. Como una imitación. Hablaba lento. Mal pronunciado. Nos dijo que siguiéramos. Que él sabía el camino. Ahí Nico se dio cuenta. Franco siempre hablaba rápido. Siempre hacía chistes. Ese no era él. De repente, escuchamos otro ruido. Y desde el fondo del bosque, apareció Franco. El verdadero. Estaba pálido. Temblando. Cuando la cosa se dio cuenta, giró la cabeza. La sonrisa que mostró no era humana. Su cuerpo empezó a deformarse. Las piernas se doblaron hacia atrás. El olor se volvió insoportable. Las moscas cubrieron su cara. Corrimos. El bosque parecía cambiar. Los árboles se repetían. El sendero desaparecía. La cosa nos seguía. A veces la escuchábamos. A veces la olíamos. A veces imitaba nuestras voces. Decía nuestros nombres. Decía cosas que solo nosotros sabíamos. Hasta que vimos una luz. La salida. Corrimos sin mirar atrás. Cuando cruzamos, el olor desapareció. El bosque quedó en silencio. Nunca volvimos. Hoy seguimos vivos. Pero ninguno volvió a ser el mismo. Lucas no entra a lugares cerrados. Martín no soporta el olor a humedad. Nico nunca camina solo. Franco no habla de lo que vio. Y yo nunca respondo. Cuando escucho mi nombre en el bosque. Porque sé que algo aprendió nuestras voces. ¿Y todavía anda suelto? Gracias por llegar hasta el final. Espero que les haya gustado el video. Si tienen historias para compartir se pueden comunicar al mail oficial del canal. Adiós y hasta el próximo video. No te olvides. No mires bajo tu cama.